Y a continuación quiero pedir, por favor, a Consuelo Alfaro, directora general de Servicios Sociales y Atención a la Discapacidad, y a Sonia Fuertes, comisionada de Acción Social en el Ayuntamiento de Barcelona, que nos acompañen para dar paso a la siguiente mesa. También aprovecho para pedir a todos nuestros queridos miembros de la red CIS que suban y tenéis la palabra. Buenos. Falta una, yo creo. 2, 3, 4. ¿No? 5. ¿Cómo lo ves, Consuelo? No, así. Vale, Aquí está. Tú, Sonia, aquí. Falta una. Aquí, perfecto. ¿No? Estrella, tú allí. ¿Está? ¿Está? Enrique. Por seguir el orden. Nos falta uno. ¿Falta alguien? Sí, ¿te falta Enrique? Es que falta Enrique, ¿eh? ¿Enrique? ¿Javier? No. Consuelo. Lo teníamos fácil con las fotos, ¿eh? Pero vamos a hablar de la innovación social. Primera idea. Bueno, bueno, buenos días a todos. Damos la bienvenida a esta mesa que denominamos la innovación como motor de transformación de los servicios sociales municipales. Retos, reflexiones éticas ante la incorporación de la inteligencia artificial en la intervención social. Esta mesa la conformamos miembros de la red CIS. La red CIS es una red de las ciudades capitales con mayor población. Lo conformamos 11 ciudades, aquí están estamos representados 7, el resto, bueno, pues por problemas no han podido incorporarse. Poner en valor esta red que hemos conformado, que me parece que fue en primer lugar una gran idea y que hemos seguido manteniendo y trabajando. Doy paso a las presentaciones. En primer lugar, vamos a hacer de moderadoras Madrid y Barcelona. Barcelona, me acompaña Sonia Fuertes Ledesma, es la comisionada de la Acción Social en el Ayuntamiento de Barcelona. Bienvenida. Gracias. Estrella Díaz Ramos, jefa de sección de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y, por último, Alberto Rivera, de la Fuente, jefe de sección de coordinación de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios de la ciudad de Málaga. A mi izquierda, a mi derecha, Enrique Sánchez Fernández, jefe de Servicio de Bienestar Social del Ayuntamiento de la ciudad de Alicante. Jorge, bienvenido, Jorge. Martínez Quiles, coordinador de Servicios Sociales de Valencia. El año pasado pudimos contar también con tu participación. Y finalmente, Javier Badal Barrachina, coordinador general del área de políticas sociales del Ayuntamiento de Zaragoza y que vas a hacer un poco de portavoz de la red CIS para estas jornadas. Bueno, la dinámica que vamos a llevar a cabo va a ser, hemos dividido la mesa en 4 bloques con 4 temas, preguntas dirigidas, como sabéis, a determinadas ciudades. Me van a matar Pablo y Luis, porque os voy a decir, a pesar de no ser el turno previsto, si pensáis que podéis aportar algo, que matizar algo,
interrumpir, seréis bienvenidos, aunque no fuera vuestro turno. Bueno, el tiempo ya nos hemos comido bastante, pero bueno, si Zaragoza quiere hacer algún comentario, os voy a llamar casi por ciudades, me va a resultar más sencillo, no os sintáis despersonalizados. Javier. ¿Se oye? Sí. No sé, así lo hacemos en la RECIS también muy habitualmente. La casa de papel, decimos la casa de papel. Exactamente, sí, un poco la casa de papel. A ver, yo en nombre de la RECIS quería agradecer la invitación, ¿vale? No se oye. Ahora sí. En nombre de la RECIS quería agradecer la invitación que nos ha hecho Madrid a las jornadas de innovación. Ya ha contado Consuelo, básicamente, que somos las ciudades con más población de España. Y estamos muy contentos de estar aquí para poder aportar algo en estas jornadas de innovación social. El tema, yo creo que es un tema que ya no podemos escapar, la inteligencia artificial. Y la RECIS, vamos a hacer nuestra aportación. Yo la defino como una historia bonita, la RECIS. Es una historia bonita en que nos juntamos, hablamos, nos contamos cosas, lloramos a veces también. Y entonces en esta mesa vamos a tratar de aportar nuestro granito en ese sentido, ¿vale? Y digo que es un tema al que no podemos escapar porque, bueno, ya tenemos ahí presente, pero yo hace poco no sé dónde leía que el trabajo social era uno de los ámbitos en el que había un menor porcentaje de posibilidades de que la IA sustituyera. Y yo creo que eso tiene que ver con lo que antes ha dicho el delegado, y es que en ese trabajo hay que mirar a los ojos y la inteligencia artificial no mira a los ojos, ¿de acuerdo? Y bueno, hecho esto, vamos a intentar hacer reflexiones. No daremos soluciones, seguramente algunas ideas pues serán más originales menos, pero me parece que, bueno, vamos a hacer una mesa interesante. La hemos preparado con mucho cariño. Sonia, Barcelona. Bueno, yo creo que estamos aquí no solo hablando de transformación y de innovación, sino mostrando desde la propia RECIS, ¿no?, lo que significa una construcción colectiva. Yo creo que ahora en la mesa vamos a poder hablar justamente de ese mirar a los ojos, también incorporando la voz de las personas, incorporando toda la voz de los profesionales, pero también la responsabilidad que tenemos de ponernos a trabajar juntos y juntas, ¿no?, por al final poner a la ciudadanía en el centro. La RECIS es un gran ejemplo de generosidad, de construcción, de debate. Y yo creo que al final, cuando estamos hablando de transformar los servicios sociales, y muy breve, estamos hablando también de poder reivindicar, y lo señalaba Alfonso en su intervención, yo creo que es algo que compartimos, poder reivindicar este sistema desde su universalidad, su capacidad de prevención, su lugar al lado de otros sistemas como el de salud. Y aquí las ciudades, que vivimos la proximidad como una gran oportunidad y que a la vez tenemos esa posibilidad de hacer las cosas de manera diferente, yo creo que con humildad podemos liderar y debemos liderar este cambio. Adelante. Pues, si os parece, empezamos ya con el primer bloque. Yo creo que corresponde a Barcelona. ¿Me lanzas la pregunta? Te lanzo la pregunta. Yo. Es que como vamos a hacerlo a la limón, que yo creo que es al final cómo se hacen las cosas en el mundo social, compartido y construido así, juntas, te lanzo una primera pregunta que es ¿cómo entendemos hoy la innovación desde los servicios sociales? ¿Y por qué la innovación puede ser una herramienta clave para esa transformación que todos deseamos y que hemos ido comentando? Consuelo. Bueno, yo voy a intentar ser muy breve y además suelo ser bastante escueta. Entendemos la innovación como una necesidad de cambio, pero no solo por la incorporación de la tecnología y, por supuesto, la irrupción de la inteligencia artificial, no solo en los servicios sociales, en nuestra vida diaria, sino también como una necesidad de cambio. ¿Por qué? Porque los problemas que llegan a los servicios sociales no son los problemas de hace 40 años y no podemos seguir dando respuesta que dábamos hace 40 años. Por ello, necesitamos un cambio, por un lado, de incorporación de la inteligencia artificial y como aliado, no como un sustituto, como estaba comentando Javier, no, como un aliado que nos va a permitir reducir tareas repetitivas, tareas de carácter puramente administrativo, que estamos viendo que con el tiempo muchas de ellas no son necesarias,
Eso por un lado. Y luego dar una respuesta a la ciudadanía holística, es decir, integral. No se acerca para un tema puntual, no, se acerca para una intervención, para una vulnerabilidad de su vida, que afecta a todos los aspectos de su vida. Por eso, desde el Ayuntamiento, y aquí hago spoiler, estamos incorporando nuevas figuras profesionales, la mayoría sois compañeros y compañeras de los servicios sociales municipales de Madrid, incorporando nuevas figuras como son los educadores sociales, como son los educadores, y acercando el problema del empleo, que es un problema básico. La gente que no tiene trabajo tiene un gran problema en su vida que afecta a todos los aspectos de su vida. Y por eso incorporar el programa de Camino al Empleo que tiene la Agencia para el Empleo de Madrid y acercarlo a los distritos, a los centros de servicios sociales, para que al usuario, al ciudadano, le sea mucho más sencillo todo. ¿Alguna cosa me queda? Sí. La tecnología nos va a permitir hacer un análisis de los datos. Decían, alguien en la intervención ha dicho, pero tienen que ser unos datos fiables, ¿vale? Pero tenemos que ir por ahí, con la medición de datos. Y una asignatura que tenemos pendiente, que yo la dejo aquí y os la lanzo a todos, es el impacto que tienen los programas y los servicios que tenemos en los servicios sociales. Tenemos que medir el impacto, no conformarnos con, bueno, nosotros lo damos, no. ¿Tiene verdadero impacto? Bueno, ese tema es de calado, es de calado y, bueno, no quiero extenderme más. Gracias, Consuelo. Pues nos vamos a ir a Málaga. Y después de estas aportaciones de Consuelo de la inteligencia artificial como aliada, la reducción de burocracia, el acompañamiento, los sesgos, los territorios, después de todos estos contenidos que ella ha aportado en un tiempo realmente récord, ¿en qué áreas crees tú que puede tener la inteligencia artificial, o consideráis desde el Ayuntamiento de Málaga, un papel más predominante? ¿Qué utilidades, ventajas o incluso qué obstáculos o inconvenientes veis? Bueno, intentando ser muy breve, porque me habéis dicho, nos hemos dicho que nos hemos permitido un par de minutitos por pregunta, y yo quisiera empezar como terminé una ponencia en Tecnosocial, que es las jornadas que hacemos en Andalucía sobre innovación social, y terminé diciendo que la gran paradoja de la innovación social ahora mismo, la gran paradoja de la innovación es volver a los orígenes, permitirnos volver a los orígenes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vosotros y vosotras, que sois la mayoría o la gran mayoría personas que intervenís en el terreno con las personas más vulnerables, echáis de menos la posibilidad de hacer eso precisamente, intervenir con ellas, ¿no? Directamente mirar a los ojos, que decíais por aquí. Bueno, pues en todas esas cosas que os podéis poder pensar ahora mismo, en qué os impide hacer esa intervención, tenemos la tecnología para poder ayudar, ¿no? Y fijaros ahí, descarto por completo cualquier prejuicio que podáis tener sobre que la tecnología viene a sustituiros. Es todo lo contrario. La tecnología viene a que podáis hacer el trabajo para el que os habéis formado y el trabajo para el que estáis vocacionalmente preparadas, ¿no? Y preparados. En ese sentido, pues, por ejemplo, ¿qué aporta a la intervención? El solicitar continuamente a los ministerios la verificación de los datos de ingresos, catastro, etcétera, 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 ¿no? Pues sabéis que un trabajador social, un educador social, para poder hacer una prestación social, tiene que dedicar una parte importante a solicitar documentos a la plataforma de verificación de datos. Bueno, pues en Málaga tenemos un robot que lo hace por nosotros. Metemos el DNI y a la mañana siguiente tenemos todos los documentos en PDF que el robot ha destacado. Nosotros evaluamos y ganamos un premio de calidad en ese proyecto y evaluamos que se podían aproximadamente como 25 jornadas anuales de un trabajador social. Esas 25 jornadas no se ahorran de echar a un trabajador, se le da al trabajador social la posibilidad de trabajar con la familia. Por otro lado, modelos predictivos, ahora mismo en Andalucía también está en el horno, acaba de salir la escala de valoración de la exclusión social. Una escala que se pasa
para poder tener un diagnóstico, ayudar al diagnóstico, perdón. En ese sentido, ¿qué problema hay para que esa escala nos ayude una inteligencia artificial a pasarla? Al final será el técnico o la técnico el que tendrá que valorarla al final y buscar el recurso adecuado. Porque un itinerario de inclusión sociolaboral conectado con las entidades sociales, conectado con empleo, conectado a través de inteligencia artificial, no nos puede dar en tiempo real un acceso a los recursos que son los más adecuados para esa persona. Porque también tenemos en Málaga, ya con esto termino, porque no podemos tener estamos desarrollando un sistema que nos va a decir en tiempo real si hay un consumo inadecuado de agua en un hogar. Pero no para que paguen más o para que paguen menos, sino porque puede ser, está pensado para personas dependientes, personas que viven en soledad, porque un consumo inadecuado de agua está demostrado que puede ser por una situación de emergencia. Si una persona todos los días consume por la mañana, tira de la cisterna, consume un agua, abre el grifo para ducharse y un día no lo hace, hay que averiguar por qué no lo hace. Y entonces automáticamente, si se produce ese error, automáticamente la inteligencia artificial convoca a nuestro sistema de emergencia social, nuestro SAMUR en Málaga, convoca a teleasistencia y convoca también a, pues si hace falta, al 112 para que acuda. Pero es que además aprende, es decir, si una persona todos los días, pero los miércoles en concreto, va a casa de su hijo y no cocina ese día o no está, pues la inteligencia artificial acaba sabiendo que no hay que saltar la alarma los miércoles. Eso es, por poner algunos ejemplos, allá donde se puede. Y siempre teniendo en cuenta, como digo, que debe estar, y en la mente de todos nosotros tiene que estar, el favorecer que podamos realmente seguir mirando a los ojos de las personas, como se ha dicho aquí varias veces, y poder intervenir con las personas. Muchas gracias, Alberto. Ahora pasamos ya al bloque 2, Consuelo. Vale, efectivamente, con los ejemplos que nos da Málaga vemos que los procesos, la metodología va cambiando. Ahora nos vamos a centrar específicamente en la inteligencia artificial y sus implicaciones. Es verdad que la inteligencia artificial puede aportar valor y lo aporta, pero también implica riesgos si no se aplica con las garantías adecuadas. Y aquí lanzo la pregunta, Enrique, Alicante. ¿Cómo puede la inteligencia artificial contribuir a la detección temprana de situaciones de riesgo o de vulnerabilidad? Vale, sí. Es verdad que en servicios sociales trabajamos bien, llegamos, pero muchas veces llegamos tarde. Yo creo que la IA lo que nos puede ayudar es a la prevención y sobre todo a la predicción, a sacar las situaciones de riesgo antes de que en un momento dado salten o se produzcan, sobre todo en riesgo moderado o riesgo leve, ¿vale? Realmente, al final de lo que se trata, en Alicante además estamos haciendo un proyecto que se llama Proyecto Hogar, que estamos un poco aplicando la IA en estas situaciones de riesgo más leve, en cotejar, en coordinar una serie de datos que aisladamente, en principio, no tienen por qué ser preocupantes, pero que cuando se unen sí que pueden sacar un patrón que realmente puede indicar una situación de riesgo, ¿vale? Pues, por ejemplo, una familia donde de pronto empiezan a aumentar las unidades de emergencia, empiezan a haber cambios a nivel de funcionamiento familiar, empieza a haber asentismo. Esos datos, pues a lo mejor no son preocupantes, pero la IA sí que nos puede cotejarlos y nos puede saltar alertas, ¿vale? Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? O soledad no deseada, por ejemplo, pues una persona mayor que de pronto deja de salir, que deja de ir a centros de mayores. Pues a lo mejor esos datos, tal y como vamos de trabajo, no nos damos cuenta, pero la IA nos puede sacar esas alertas. Y yo creo que la predicción es un poco donde nos puede ayudar para situaciones de riesgo. Está claro, lo que ha dicho antes Alfonso, el ponente primero, que para eso tenemos que dar mucha importancia a que los datos sean correctos. Si los datos no son correctos, pues va a estar sesgado e incluso puede haber confusiones, equivocaciones y pueden incluso iniciar intervenciones que no sean adecuadas, ¿vale? La calidad del dato es importante y no debe tener sesgos, ¿vale? Y una cosa que es importante también es que la IA no sustituye al profesional. Al final esto acompaña para sacar un diagnóstico, para ayudarnos a prevenir, para ayudarnos a predecir situaciones de riesgo, pero yo creo que en ningún caso sustituye el acompañamiento profesional y la intervención del profesional. Efectivamente, en eso estamos totalmente de acuerdo. Lanzo también la pregunta, Estrella, Las Palmas.
Yo un poco en la línea en la que están hablando los compañeros, comentar que efectivamente la inteligencia artificial puede contribuir a la detección temprana de los riesgos y vulnerabilidades y puede ser una gran aliada en el trabajo social, pero su verdadero valor depende de cómo decidamos integrarla en nuestra misión, porque nuestro trabajo no es solo gestionar información, es acompañar vidas, sostener procesos, abrir oportunidades y defender derechos. Entonces, la IA puede ayudarnos a ver antes, mediante el análisis de los datos, como se ha dicho aquí, de cribados, a través de alertas, puede ayudarnos a mejorar, a organizar mejor, a detectar patrones que quizás pasarían desapercibidos por los métodos tradicionales, ¿no?, que utilizamos. Nos pueden liberar tiempo para que lo dediquemos a lo que realmente importa. Pero realmente la IA no puede escuchar un silencio cargado de significado, ni comprender una mirada, ni acompañar un duelo, ni sostener un conflicto familiar. Yo creo que un poco es lo que se ha estado hablando ahora de lo de la mirada, ¿no?, el papel fundamental de la persona ante las situaciones conflictivas de la familia. Además, los riesgos que acompañan a la tecnología, como sesgos, desigualdades, vulneración de la privacidad, nos recuerdan que no basta con usarla, hay que gobernarla, supervisarla y orientarla hacia el bien común, diseñando protocolos éticos que incluyan consentimiento informado, límites de usos y auditoría de sesgos. Por eso la IA se puede usar para la detección, pero yo creo que no para la toma de decisiones. Debe ser un apoyo, nunca un sustituto del trabajador social. La responsabilidad profesional sigue siendo humana. Las personas somos quienes damos sentido a la tecnología, quienes garantizamos que se utilice con transparencia, con equidad y con respeto a los derechos humanos. Es un poquito la teoría que yo traje. Bueno, es interesante ver que la mayoría del auditorio comparte esa visión. Efectivamente, no ha venido a sustituir. Tenemos que apoyarnos en ella. La siguiente pregunta va dirigida a Málaga. Alberto, os voy a pedir que seamos más breves en nuestras intervenciones, que el tiempo apremia, ya me están diciendo. Riesgos de sesgo o discriminación que pueden aparecer y cómo podemos aliviarlos en los servicios sociales. Bueno, esta pregunta todavía no la contesta nadie, ¿eh? Pero bueno, sí voy a poner un ejemplo muy rápido de la primera vez que Alberto tuvo contacto con la inteligencia artificial. Todo nos ha podido pasar alguna vez. Tenía que presentar una subvención, tenía horas para presentarla porque, oye, mira que ha salido otra subvención sobre personas sin hogar, ¿no? Y dije, hostia, esto me han hablado de la inteligencia artificial, voy a hacer la fundamentación. Fundamentación en no sé cuánta tal sobre sinhogarismo. Lo leí y no me gustó. Y dije, ¿y una visión más progresista? Y me hace todo. Y ya empecé a jugar. Y desde el punto de vista de la ultraderecha y desde el punto de vista de la radical de izquierda, yo dije, hostia, es que pueden poner lo que yo quiera. Ahí, ese es el problema, Claro, la inteligencia artificial por sí mismo no tiene sesgo. El sesgo se lo va a poner ¿quién nos proporciona la inteligencia artificial? Tenemos que evitar, yo creo que el sesgo se va a evitar desde el punto de vista que evitemos que nuestra inteligencia artificial esté en manos de corporaciones que aporten ese sesgo. Por tanto, ya hablaba de auditorías de sesgo. Es decir, tenemos que, la universidad, por ejemplo, las grandes universidades utilizan inteligencias artificiales en las que solamente toman los datos de aquellos artículos publicados y que estén totalmente validados académicamente. No se van a la intranet como todos nosotros, no se van al espacio general. Nosotros tendremos que crear algún tipo de inteligencia artificial, potenciar la inteligencia artificial que pueda estar regulada para que no existan esos sesgos. Si nos vamos a la selva de la inteligencia artificial, pues estaremos en manos de la persona que controle el sesgo, no de los servicios sociales, el sesgo de la sociedad en la que vivimos. Comentas que el sesgo no es de la inteligencia, es de las personas que podemos utilizarla. Efectivamente. La última pregunta de este bloque es dirigida a Zaragoza. Javier, ¿qué sistemas de supervisión, transparencia, auditoría deberíamos implementar para el uso de esta nueva tecnología? Muchas cosas son en esa pregunta, pero bueno.
A ver, yo como premisa sí que creo que es bueno, que hay que saber que nos movemos en sistemas de inteligencia artificial llamados de alto riesgo, que es lo que manda el reglamento europeo, ¿vale? Eso es evidente por el trabajo que tenemos, su contenido y los datos que manejamos, ¿no? Entonces, el que haya transparencia y que haya supervisión humana es una ya obligación, yo creo que ética, obligación ética, pero es una obligación ya legal realmente, que está en el reglamento. La transparencia supone que tiene que estar diseñada la inteligencia artificial de manera que sea comprensible por quienes la vamos a usar. Tiene que haber unas instrucciones de uso que sean claros, que nos permitan interpretar los resultados y cómo manejarla. E incluso haya informaciones específicas obligatorias, que en nuestro caso, por ejemplo, puede ser la de que cuando la inteligencia vamos a usarla, esa inteligencia tiene que explicarnos en las instrucciones el funcionamiento cuando trabajamos con colectivos de personas, que es lo que hacemos nosotros, porque si no puede dar lugar a desigualdades o a desajustes en las soluciones que tenemos. Entonces, esto me parece que es lo más importante y también tiene que haber mecanismos de registro para detectar errores o mejoras que se pueden hacer. Al final, la transparencia lo que puede significar es que tenemos que saber qué sistema estamos usando de inteligencia artificial, qué datos estamos considerando, el dato vuelve a salir y saldrá muchas veces porque es muy importante, y cuál es el camino, es una trazabilidad de cómo se ha llegado a la decisión que se está tomando. La otra cuestión, que es la supervisión, que tenemos una obligación ya legal por el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, pues la capacidad que tenemos para controlar lo que hace la inteligencia artificial. Y aquí ya se ha dicho y se reiterará mucho que la inteligencia no sustituye a la decisión humana, a la decisión del profesional en este caso, ¿no? Simplemente se trata de que nosotros tengamos una herramienta para tomar decisiones. Entonces, esa inteligencia artificial tiene que estar diseñada de tal manera que nos permita conocer sus limitaciones, conocer cuáles son sus capacidades. Y hay una cuestión que a mí me parece muy interesante, que se marca en el Reglamento Europeo, y es lo que llama el sesgo de automatización. Es decir, tenemos que ser conscientes, y el sistema tiene que permitirnos ser conscientes, de que no tenemos que confiar en exceso en la inteligencia artificial. Eso se llama sesgo de automatización, porque a veces confiamos más en la máquina que en la persona. Y tenemos que saber que al final la decisión tiene que ser una decisión del profesional. ¿De acuerdo? Incluso hay mecanismos, ya digamos, que serían como los más extremos, en los cuales se tiene que permitir el intervenir en ese sistema de inteligencia artificial o incluso interrumpirlo con el botón de apagado. O sea, si no me va este tema, yo lo apago y ahí se queda, ¿no? Y en cuanto a las auditorías, bueno, pues, a ver, es evidente que en este momento que estamos de cambio, pues la auditoría va a ser un mecanismo muy importante en la evolución y en el control de la inteligencia artificial. Y no hablamos solo de una auditoría técnica, sino también una auditoría social, ética y también jurídica. ¿Por qué es esto importante? Porque estamos trabajando con derechos subjetivos y casi todos además son derechos fundamentales. Entonces no podemos sino desviarnos, porque si no podemos estar generando injusticia social en este caso, ¿no? Entonces habrá que hacer auditoría en varios ámbitos, casi los enumero. Por ejemplo, hay que hacer evaluaciones de impacto previas, hay que hacer auditorías de trazabilidad y transparencia, o sea, saber cuál es el camino que nos ha llevado a la decisión que ha tomado la inteligencia artificial. Hay que hacer auditorías de algoritmos para determinar sesgos que pueden surgir, por ejemplo, o también para ver pues, si hay calidad o qué calidad tienen las decisiones que se toman de manera automática. Hay también que hacer auditorías de equidad, porque todos sabemos que puede suceder que en los resultados se den diferencias entre grupos o colectivos que sean similares o que haya errores en perfiles determinados que a lo mejor se tienen que detectar, ¿no? En este caso. Y luego pues, también habría que hacer auditorías en tema de protección de datos y privacidad, por supuesto una auditoría ética, algo nos hablará más Jorge de este tema, supongo. Y esas auditorías yo creo que tienen que ser tanto externas como a través de control institucional, ¿vale? Que se habría un comité, digamos, interno que puede ser jurídico, social, ético, de protección de datos, para trabajar en ello. Muchas gracias, Javier. Si quieres, damos paso, Sonia, al siguiente bloque. Yo creo que de manera natural llegamos a esta reflexión más de naturaleza ética y deontológica de lo que es la aplicación de la tecnología, de la inteligencia artificial, estos riesgos, ¿no? De sesgo del algoritmo, ¿no? O incluso la pérdida del objetivo, que es la defensa de los derechos. Yo creo que aquí estamos tocando una parte fundamental. Y en este sentido, yo le quería preguntar a Jorge de Valencia, en primer lugar, ¿qué principios éticos destacaríais en todo lo que es la incorporación de la inteligencia artificial?
Muy bien, pues nada, gracias, Soria. Una previa de estoy encantadísimo de volver a estar aquí con vosotras y vosotros un año más. Bien, lo primero que yo quiero decir es que el proceso de implantación de todas las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, independientemente de lo que podamos ver como perjudicial o riesgos o peligros, es un proceso irreversible. Es decir, que el debate sobre si sí o si no es estéril. Nunca hay que partir de ese debate ya. Está superado ese debate, ¿vale? Dicho esto, es una oportunidad, la aplicación de la inteligencia artificial, a la cual no hay que temer. Cualquier avance tecnológico siempre ha sido positivo, bien utilizado. Eso sí que es cierto, ¿no? Entonces, en ese sentido, este proceso de implantación de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, como no puede ser de otra manera, debe ser cuidadoso y tenerlo con un respeto y compatibilidad absoluta con los principios deontológicos y éticos de la intervención social. ¿Cuáles son estos principios? Bueno, no es que haya una diferencia entre los principios éticos que se tienen que aplicar a partir de ahora, son los de toda la vida. Es así. De los 15, 16 principios básicos y los 3 generales, en total unos 18, 20 principios éticos y deontológicos, son los mismos que hay que aplicar con la inteligencia artificial. Ahora bien, sí que quiero haceros mención de los que yo considero que pueden estar en riesgo. Y entonces hay que tener una especial preocupación con respecto a ellos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? La visión holística de la persona, ¿vale? La inteligencia artificial no puede venir a fraccionar a la persona. Tenemos que considerar a la persona como un todo y seguir contemplando la intervención interdisciplinar como algo necesario. Después, el poder aceptar a las personas, estos son los principios, aceptación de las personas con sus singularidades y con las diferencias. ¿Cuáles son los riesgos de la aplicación de la nueva tecnología? Pues el estandarizar excesivamente, clasificar, acudir demasiado a las tipologías, el no individualizar, el no personalizar, y esos son riesgos importantes. Después, uno muy obvio, y es que la confidencialidad y la privacidad y la seguridad deben quedar en todo momento garantizada. Con lo cual, el control sobre los datos, independientemente de cómo se utilicen con la inteligencia artificial, nunca pueden perderse. Tenemos que tener un control constante, ¿no? Después, la pérdida de autonomía profesional. Es decir, que los profesionales tengamos un exceso de confianza en la inteligencia artificial, como un dogma, ¿no? Lo que diga siempre será cierto, incluso que podamos delegar decisiones. Vamos a decirle que sea la inteligencia artificial la que diga lo que hay que hacer. A ver, en un proceso en el que hay que respetar también el principio de autodeterminación. La persona siempre debe tener la libertad y el protagonismo en los procesos y nunca debemos delegar la responsabilidad en la inteligencia artificial. Eso es un peligro importante. Por último, vacunas para esto. ¿Qué alternativas podemos tener? Bueno, primero hay que tener un análisis crítico. Nosotros no podemos dejar, sin más, compartir todo lo que nos pueda decir la IA, ¿no? Es decir, hay que seguir teniendo un espíritu crítico con respecto a esto. Y otra vacuna es la verificación. Lo que ella diga no es suficiente porque ella lo diga. Habrá que comprobar que es cierto lo que se afirme, ¿no? La IA, en conclusión, con respecto al tema ético, no tiene la última palabra, ni muchísimo menos, ni tiene fin en sí misma. Voy a hacer ahora una pregunta muy rápida a Jorge y a Estrella, que tiene que ver con algo que ya habéis subrayado ambos, y es cómo hacemos esto en el día a día para no sustituir esa proximidad y esa dimensión humana, ¿no? Os pediría una intervención breve, vale, primero a Jorge y luego a Estrella, porque vamos mal de tiempo y sé que tenéis mucho que compartir, ¿eh? Lo intento, Sonia. En fin, no tiene por qué este proceso de deshumanización de los que muchas veces se puede acusar, ¿no? Hasta aplicación, hasta incorporación de la inteligencia artificial, no tiene por qué ser, ¿vale? Hemos tenido ya a lo largo de la historia de los servicios sociales varios ejemplos. Yo recuerdo, porque yo soy de la época de empezar con Olivetti, máquinas de escribir, y llegan los ordenadores. Y yo recuerdo compañeras que decían, yo eso no lo voy a utilizar en la vida, eso a mí me crea una distancia enorme con respecto a la persona. Hoy podemos imaginarnos trabajar sin ordenadores. Es decir, que hemos tenido ya episodios y nunca ha pasado nada grave. Sí que es verdad que hay que tener en cuenta alternativas y aplicar una serie de técnicas, como por ejemplo es continuar con la capacidad de empatizar. La IA no va a empatizar, no tiene sentimientos. Las personas, los profesionales sí. La escucha activa, otra característica de las personas, o un correcto posicionamiento. La IA es una herramienta muy potente, pero es un instrumento de intermediación. O sea, en conclusión, no hay que, para evitar la deshumanización,
Lo que hay que hacer es no humanizar a la IA, ¿vale? Una anécdota muy breve es que gente a la Alexa, esta tan estupenda, que nos dice tantas cosas, a lo mejor le pide una canción, ponme la última canción de X, ¿no? Y a lo mejor se equivoca y le riñe, ¿pero qué has dicho? ¿No? Te he pedido la canción de Aitana y me has puesto la de no sé quién, como si estuviera hablando con una persona, ¿no? Entonces, quiero decir, no hay que humanizar a la IA, sino todo lo contrario. Termino, la formación, que también han nombrado Alfonso antes, es muy importante. Y luego, nunca perder aspectos formales esenciales de la intervención social, como son mostrar disponibilidad, amabilidad, cortesía, profesionalidad, humanidad, actitud elegante. Eso no lo va a tener la IA, eso somos las personas. Gracias, Sí, Estrella. yo solamente decir dos cositas, que sí, que por supuesto la IA puede apoyar el juicio profesional, ético y humano de los equipos de trabajo social, pero que la ética que guía a nuestra profesión no es un conjunto de normas abstractas, sino que es una práctica viva que se ejerce cada día, en cada decisión, en cada encuentro con las personas o una familia. Hablamos de autonomía, de justicia, de privacidad, de responsabilidad. Y estos son principios que necesitan una mirada humana, sensibilidad humana y criterio humano. Y, en definitiva, por concluir, la IA puede mejorar nuestro trabajo, pero la decisión ética, profesional y el acompañamiento social siempre deben estar en manos de profesionales. Resumí bastante. Has cumplido, mucho mejor que otros, ¿eh? Bueno, y empezamos el último bloque. El último bloque hace referencia ya a cosas que hemos estado viendo, ¿verdad? ¿Qué cambios organizativos, profesionales tenemos que introducir? Algunos de ellos ya, lógicamente, ya han empezado, pero hay que continuar. Hablabais de formación. Pregunta dirigida a Zaragoza. ¿Qué cambios requieren nuestros servicios sociales municipales para incorporar el cambio tecnológico, la inteligencia artificial en nuestro trabajo de una forma responsable? Entre 1 y 2 minutos. Bueno, pues lo suficientes, pues muy rápido. Diré que el incorporar la IA, así abrevio más, no solo comprar la herramienta o el sistema, sino que hace falta también rediseñar los procesos de decisión, los de atención y también rendición de cuentas. ¿Dónde podemos encontrar ajustes necesarios? Pues, por ejemplo, en la gobernanza y la responsabilidad. O sea, hay que saber quién responde y por qué se responde. En ese sentido, vuelvo a la idea de un comité interno que puede ser jurídico-ético, que sirva para aprobar casos de uso, para evaluar o para detectar cuestiones que se desvían de lo que debe ser el trabajo profesional en los servicios sociales. También tenemos que tener un marco ético, pero de verdad. O sea, que no solo teórico de principios, sino que baje a la tierra, en ese sentido, con reglas prácticas que, por ejemplo, nos digan qué decisiones no se pueden nunca automatizar, por ejemplo, o cuándo es obligatorio que intervenga el profesional y de qué manera o hasta qué nivel. También, bueno, como siempre, habrá que hacer evaluaciones de impacto, que serán las previas y también las continuas. También, otra cosa también reiterativa, que ha sido la calidad del dato. Sin un dato fiable no podemos nunca tener buenos resultados con la inteligencia artificial y, por tanto, hay que tener un dato de calidad, trazable, actualizado. La capacitación de los profesionales. Y repito lo que genera aplausos, que es que la IA nunca debe asistir y nunca sustituir al profesional. Habrá que rediseñar también procesos, o sea, hay que integrar de manera adecuada en nuestro sistema, hay que integrarla, no nos viene a sustituir, hay que integrar y, por lo tanto, eso implica decir, por ejemplo, cuando la inteligencia artificial sugiere, recomienda o cuando queremos que decida a pesar de nuestra intervención final, que es la que tiene que haber, y también tiene que haber un registro claro de todas sus actuaciones. Luego hay también una transparencia con la ciudadanía, porque tiene que saber que usamos inteligencia artificial y tiene que saber cuál es la decisión. Y esto nos aboca a un lenguaje claro, por ejemplo, ¿no? También podría haber ámbito en las compras públicas responsables, en saber que tiene que haber una monitorización constante para evaluar rendimientos, para ver resultados, para detectar errores y corregirlos. Yo también animaría una participación en el codiseño con profesionales que sean muy cualificados, incluso con los usuarios, que al final tienen también algo que decir. Y también una alineación con el marco normativo, porque ya existe realmente. Y, por último, yo creo que haría falta también, bueno, que seamos conscientes desde una cultura del cambio que esto ha venido para quedarse y que tenemos que ser conscientes de que tenemos que vencer la inteligencia artificial con nuestro trabajo. Sin lugar a dudas, ha venido para quedarse. Vencerla en buen sentido. Es decir, que...
Y finalmente, bueno, Enrique, te voy a preguntar, ¿qué nuevas competencias necesitamos los profesionales? ¿Cómo formarlos de forma sostenible? Vale. Un minuto. Un minuto. Vale, si realmente voy rápido porque todo se ha dicho ya. Bueno, lo primero, pues saber interpretar la información, que los datos que nos dice la IA la cotejemos con nuestra intervención, que no nos fiemos ciegamente, que seamos capaces de coordinarnos con nuestra intervención. En un momento dado, las competencias éticas, que también lo habéis hablado, pues no confiar ciegamente, el tema de la protección de datos, sobre todo tener en cuenta que trabajamos con personas y que no nos podemos basar al 100% en los criterios que la inteligencia nos diga y que la tecnología, la IA, no sustituye al profesional, lo acompaña. Eso es una cosa que siempre tenemos que tener en cuenta. Nos basamos, pero tenemos que tener la capacidad de interpretarlo y de pensar si realmente lo que nos está diciendo ese algoritmo es cierto o no es cierto, acompaña nuestra intervención, no la acompaña, es contradictoria, y eso es importante que lo tengamos en cuenta. No confiar ciegamente en la IA. Y en cuanto a la formación, nosotros ya en todos los sistemas informáticos y en todos los procesos nuevos, y como habéis dicho, la IA llega para quedarse, hemos aprendido que lo de los cursos de 3 o 4 días, que yo llego, te doy un curso, me voy, no funciona. Al día siguiente se nos ha olvidado. ¿Cómo se debería formar en la IA? Pues acompañando los procesos, ¿vale? Con herramientas, con profesionales que estén al lado de los profesionales que están aprendiendo, con profesionales mentores, con soportes, pero en el día a día. Eso es lo que como yo creo que deberíamos formarnos. Muchas gracias. Finalmente, la última pregunta va dirigida a Sonia Barcelona. Te la voy a lanzar y empalmas con el cierre de esta mesa redonda. Como último aviso, después vamos a hacer un pequeño descanso, vamos a tomar un café y vamos a tener la oportunidad de establecer en ese momento contacto. No voy a dar paso a preguntas, pero en el café os invito a que abordéis a los compañeros de otras ciudades para realizarlo. Sonia, y esta pregunta me parece complicadísima de responder, ¿cómo implicamos a la ciudadanía, en especial a los usuarios de los servicios sociales, en la toma de decisiones en los servicios sociales municipales? Ahí lo dejo. Venga, a ver, yo creo que aquí, bueno, por una parte se han dicho ya muchas cosas, ¿no? Sobre quién es el propietario de los datos, quién al final ha de poder participar desde una mirada ética. Yo creo que aquí hay un posicionamiento también de los propios servicios sociales, donde además yo pienso que cada vez estamos más situados aquí, que tiene que ver justamente con incorporar a las personas en el diseño de nuestras políticas y también en la evaluación de las políticas. Huyendo además de una mirada que todavía de vez en cuando pones atención, puedes oír, que es que servicios sociales, esto de la innovación no va con los servicios sociales que están gestionando, que están atendiendo, que las emergencias y tal. Como si fuera una cuestión dicotómica, ¿no? Donde nosotros estamos todo el día, obviamente atendemos emergencias, situaciones complejas, obviamente, pero donde también podemos innovar, salir del marco, repensar algunas cuestiones, afortunadamente. Entonces, yo por situar diría básicamente 3 cuestiones. Una es incorporar la voz de las personas como una voz desde la propia experiencia del recorrido vital que tienen, sin terapeutizarlas, por lo tanto, no reproduciendo, ni sobreexponiendo, ni revictimizando, sino utilizando aquellos elementos que nos sirven para mejorar. Y eso significa también dotarnos de las herramientas para que eso tenga un efecto útil en nuestras actuaciones, que va más allá de la escucha que hacemos, que la hacemos cuando sostenemos, cuando damos el espacio, lógicamente, pero que significa también abrirnos a ver qué piensan de la acogida que han recibido, si lo hubieran hecho de otra manera, etcétera. Yo creo que aquí nos faltan metodologías útiles. Nosotros ahora nos vamos a lanzar, veremos cómo sale. Empezamos esta semana con un ágora de servicios sociales que ha supuesto mucho trabajo porque ha habido un decreto de alcaldía, un sorteo entre 15.000 personas de una muestra representativa, la gente que ha dicho quiero o no quiero, además será retribuido, dinamizado, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿eh?
os lo compartiremos, como siempre, pero una cosa que nos ha sorprendido, que ya la podemos decir, es que en relación a otras experiencias similares en otras temáticas, como el Ágora Joven o también la Asamblea del Clima, hemos tenido una respuesta más positiva que en esas otras experiencias, y no era la prevista. O sea, hemos tenido 3.000 personas que han dicho, yo quiero estar ahí. Esto es muy importante y muy relevante. Y el objeto de esto es generar una hoja de ruta. Ellos sabrán, tenemos 10 sesiones, vamos a analizar una serie de cosas y vamos a tener después una hoja de ruta. Creo que eso es algo donde tenemos que avanzar. Tenemos muchas experiencias todos, pero hay que avanzar de manera más firme y decidida. Luego, la incorporación de la tecnología, una cosa que también nos sorprende, es que con otros sistemas como el de salud, tú interactúas con una aplicación, ves tu historial, los documentos, los que no, haces la interconsulta, te dicen venga tal día o no tal. Bueno, este es otro tema que ahora estamos intentando, bueno, yo creo que la podremos presentar este verano, septiembre, es tener también una aplicación para aquellas personas que quieran manejarse desde la aplicación. Pero luego, además, hay un tema de transparencia. Si tú en un momento dado, yo he tenido una prestación, yo veo la prestación que he tenido y veo lo que me has dicho en la última atención que ha habido conmigo. Y, por lo tanto, yo establezco una relación contigo que es de otro orden, ¿no? Y se aleja de estos procesos de estigmatización o a veces de poder que todavía pueden estar un poquito presentes. Y lo último, que creo que también es básico, y no es fácil, porque muchas veces servicios sociales parece que ha de tener respuesta para todo, todo, todo. O sea, no solo aquello de lo que se ocupa, sino que porque tenemos algo muy bueno, nos sentimos interpelados por muchos temas y eso a veces genera confusiones y se nos pone en la ecuación de todo. Pero yo creo que hemos de atrevernos a salir con mucha claridad y aquí rescato algo que decía Consuelo al principio también, que es el valor del trabajo con los territorios, ¿no? El poder ser muy permeables con los territorios. Yo pienso que además aquí, quiero poner en valor, porque creo que las ciudades hemos avanzado muchísimo, aquella idea del despacho cerrado, del centro cerrado, es una idea que no solo no compartimos, sino que estamos estableciendo otro tipo de metodologías, pero este imbricarse en los territorios, el poder ser un agente en el propio territorio, innovar con la biblioteca, buscar otro tipo de alianzas, que el tejido social sienta que el centro es suyo, que viene una persona por allí que dice, perdona, ¿aquí qué hacéis? Y que se lo puedes explicar, creo que también es clave, porque al final en la apertura vamos a encontrar más complicidades de las que pensamos y menos cuestionamientos de los que a veces tenemos. Muchas gracias. Pues ya estamos. Por vuestra atención y ¿nos vamos a tomar un café? Vamos. Un minuto, perdonad, un minuto aprovechamos, os dejamos el detalle, tenemos el fotógrafo, vale. Hacemos la foto y os voy a robar 30 segundos. Por favor, sentaros, 30 segundos, os cuento una cosita y ahora ya sí que sí tomamos el café. Gracias. Sí.